Vamos a continuar con nuestro estudio del libro del profeta Ezequiel. La semana pasada, como ustedes saben, vimos acerca del retorno de la nación de Israel a su tierra y también vimos acerca de la visión del Valle de los Huesos Secos. Y vimos que Israel ya está de vuelta en su tierra. Hoy estaremos viendo los eventos que nos habla Ezequiel capítulo 38 y 39. El tema de hoy lo he titulado La destrucción de Gog y su gran ejército de naciones. La destrucción de Gog y su gran ejército de naciones. Algunas personas creen que la batalla que se describe en Ezequiel capítulo 38 es la batalla de Armagedón. Muchos creen que así es. Yo no tanto, yo no soy de esa idea. La invasión de Gog y Magog creo que se dará antes de la batalla de Armagedón. Y les doy algunas razones de por qué creo que no se trata de la misma batalla. En primer lugar, la invasión de Gog y Magog será una guerra regional. Y Ezequiel capítulo 38 menciona los participantes, las naciones que van a participar de este conflicto. Mientras que la batalla de Armagedón será una guerra mundial, una guerra a nivel global entre los ejércitos de Occidente liderados por el anticristo y los ejércitos de las naciones del Oriente. Apocalipsis 16:12 dice sobre la batalla de Armagedón. El gran río Éufrates se secará para preparar el camino de los reyes del este. Además, la batalla final, la batalla de Armagedón, se realizará en el valle de Megido, en Israel, al sur de la provincia de Galilea. Apocalipsis 16:16 dice que se reunirán en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Veamos el mapa de Israel y dónde es que se encuentra el valle de Megido. Fíjense, aquí está Megido, el valle de Megido. Toda esta es la provincia de Galilea. Aquí está Nazaret, donde el Señor Jesucristo creció. ¿Ok? Entonces ahí vemos el mapa. Y veamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos una foto de la extensión del terreno del valle de Megido. Y fíjense que Napoleón Bonaparte, el militar francés que llegó al poder a finales del siglo XVIII y que se convirtió en emperador y dirigió varias campañas militares exitosas a inicio del siglo XIX, una vez estuvo en Megiddo y al ver este valle, este extenso valle, dijo lo siguiente: todos los ejércitos del mundo podrían maniobrar sus fuerzas en esta vasta llanura. Hay que leer un militar y estaba pensando en guerra y conquista y al ver este valle dijo, wow, qué sorprendente. Todos los ejércitos del mundo podrían maniobrar sus ejércitos en este lugar, en esta llanura. En la invasión de Gog y Magog, que estudiaremos el día de hoy, Gog y los ejércitos de las naciones que vendrán en contra de Israel serán destruidos por el Señor. Y los cuerpos de los soldados de estas naciones que van a venir a luchar en contra de Israel van a ser sepultados por 7 meses en el valle llamado el Valle de los Viajeros, que se encuentra al oriente, es decir, al este del Mar Muerto. Así que ambos lugares, Megiddo y el Valle de los Viajeros, son distintos, no están en el mismo lugar. Así que eh, por eso es una de las razones que no creo que se trate acerca de la misma batalla. Vayamos al capítulo 38, Ezequiel 38, leamos los primeros 6 versículos. Y vino a mí la palabra del Señor. Aquí está hablando el Señor al profeta Ezequiel. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas
y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, es decir, bien, o sea, con toda su cobertura, con todo su equipo militar, una gran compañía con broquel y escudo, todos ellos empuñando espada. Ahora, ¿qué es broquel? Porque leemos y a veces solamente lo pasamos. Yo también cuando leí dije, broquel, quiero estar seguro de qué se trata. Ahí tengo una foto, una ilustración de lo que es un broquel. Un broquel era, era un pequeño escudo de madera o de corcho que lo usaban principalmente para protegerse de lanzas o de algunos objetos puntiagudos. Los escudos normales son más grandes, pero los broqueles son pequeños, así como vemos en esta foto que se lo pone allí, solamente para poder defenderse. Veamos el versículo 5 y 6. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y casco. Gomer con todas sus tropas. Bet Togarma de las partes remotas del norte, con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. Pero fíjense lo que el Señor le dice al profeta Ezequiel. Pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog. Ahora, ¿quién es Gog? En realidad, no sabemos exactamente quién es este personaje. No sabemos si es un nombre o si es un título. Lo que sabemos es que era de la tierra de Magog. Magog era una nación, un pueblo, como veremos más adelante. Otra cosa que nos dice es que Gog era un príncipe supremo, un jefe supremo de las naciones de Mesec y Tubal, que son otros pueblos que también vamos a ver en unos minutos. Ahora, Gog va a invadir a Israel. Vendrá con un tremendo ejército desde las partes más remotas del norte, es decir, desde las partes más alejadas del norte, pero lo hará por designio de Dios en los últimos días, en los tiempos finales. Ahora, fíjense que Dios es quien lo va a traer a Gog, a Israel. Versículo 4 dice, te haré dar vuelta. En otras palabras, te haré regresar. Pondré garfios en tus quijadas, en tus mandíbulas. Que tengo una foto de un garfio, por supuesto, simplemente simbólico, pero el Señor está diciendo, pondré garfios en tus quijadas y te traeré a la tierra de Israel. Gog, como ya vimos, era el príncipe supremo de Mesec y Tubal. Ahora veamos, ¿de dónde venían estas naciones? ¿Quiénes eran? Pero antes de ver dónde están estas naciones, porque podemos ver nombres un poquito raros aquí en el capítulo 38. Pero cada nombre de cada pueblo que aparece allí proviene de los nombres de los hijos de Noé. Y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 10. Por si alguien no sabe, los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los judíos son los descendientes de Sem. Por eso es que se les conoce como los semitas. Y el odio hacia los judíos se le conoce como antisemitismo. O sea, esa es la razón. ¿Ok? Ahora, leamos Génesis capítulo 10, versículos del 2 al 5. Fíjense en los nombres que aparecen allí. Vamos a leer la lista de nombres de los hijos de Jafet, uno de los hijos de Noé. Los hijos de Jafet, fíjense los nombres que aparecen allí. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, fíjese, Gomer era el hijo mayor de Jafet. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Donanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias y de sus naciones.
quiero que se fijen en varios nombres, pero acá también está Tarsis. Vamos a hablar acerca de quiénes son. ¿Ok? Tarsis. Ahora, mostremos el mapa de donde aparecen el nombre de estas naciones. Mesec y Tubal. Mesec y Tubal están aquí situadas debajo del Mar Negro. Este es el mar Mediterráneo. Aquí está Israel, ¿ok? Mesec y Tubal están al noreste de Asia Menor. Y según la Biblia, la gente de Mesec y Tubal eran salvajes y de costumbres bárbaras. Ezequiel 32:26 dice acerca de estos dos pueblos que infundían terror por todas partes en el corazón de muchos. Ahora, donde se ubica Mesec y Tubal hoy en día es Turquía. Más hacia el este está la ciudad de Togarma o la nación de Togarma, que era otra de las naciones que descendía de Jafet. Togarma está ubicado también en Turquía, pero en el lado noreste de la actual Turquía. Más arriba, hacia el oeste, vemos a Gomer. Gomer también es otro hijo, uno es uno de los descendientes de Jafet. Y Génesis capítulo 10:3 dice que los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rihad y Togarma. Y de Askenaz provienen los germanos, es decir, los alemanes y otros pueblos del este de Europa, como Polonia, Checoslovaquia, etc. Ahora, vamos a Magog, que es el pueblo que tal vez nos interesa saber más. Magog también vimos que era un descendiente de Jafet, pero a estos pueblos que están ubicados al extremo norte se les conocía también como los escitas. Ahora, ¿quiénes son los escitas? El apóstol Pablo mencionó a esta nación, a este pueblo, en Colosenses 3:11. Leamos, Colosenses 3:11. En esta renovación no hay distinción entre judío y griego, circunciso e incircunciso, bárbaro, y acá viene la palabra, es cita. Diría, pero ¿de dónde viene? Es cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ahora, veamos este siguiente mapa. ¿Dónde es que se ubicaba? ¿Dónde es que estaba la nación o el reino de los escitas, el imperio de los escitas en aquel tiempo? Todo esto, Esquitia está en inglés, pero estos son los escitas. Están al norte del Mar Negro y del Mar Caspio. Aquí está todo esto. Aquí está Anatolia, Anatolia Oriental, donde está Mesec y Tubal. Todo esto es Turquía, ¿ok? Pero fíjense en dónde está. Muy bien. Los escitas eran un pueblo nómada que se convirtió en un poderoso reino entre los siglos 10 y 3 antes de Cristo y llegaron a ocupar las regiones de Rusia, Ucrania y Asia Central, donde están los mongoles. También tienen una fama de ser hombres bravos, o sea, salvajes. Toda esa área se conocía como Escitia. Ahora, los escitias eran conocidos como el terror de los imperios, debido a que eran inmejorables jinetes, arqueros ambidiestros y excelentes guerreros. Ahora, veamos nuevamente el mapa donde están los pueblos que acompañan a Gog. La nación de Magog, ya les dije, se encontraba al norte del Mar Negro y del Mar Caspio. Y si se fijan, aquí está Israel. ¿Quién es el país que está más al norte? No es Turquía, más al norte. Magog. Es toda esta área. Y esto es Rusia, hoy en día. Y les digo esto, porque en Ezequiel 39:2, hablando acerca de Gog, el texto dice, te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte, es decir, de las partes más alejadas del norte, y te traeré contra los montes de Israel. Ahora, veamos quiénes son las otras naciones que están al sur del mapa que les he mostrado. Leamos la lista de los hijos de Cam.
que es otro de los hijos de Noé. Los hijos de Cam, dice que son Cus, que está ahí abajo, aparece como Cush, ahí en el mapa está en inglés, Cus, Misjarim, Fut y Canaán. Así que de Cam provienen los cananeos y sus descendientes, es decir, los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, los heveos, los cineos y otros pueblos más. Versículo 7. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Roama, Seba y Dedán. Ahora, fíjense en Seba y Dedán, porque vamos a hablar acerca de ellos. ¿Ok? En este mapa también vemos más hacia el este, vemos a Persia, que hoy en día es Irán. Y solo como dato, la antigua Irán o la antigua Persia adoptó el nombre oficial de República Islámica de Irán en el año 1935. ¿Okay? Ese es el año en el que Persia cambia de nombre y se viene a llamar la República Islámica de Irán. Ahora, Kuz en el mapa es Etiopía. Kuz es Etiopía, pero también incluye a Sudán y a las naciones que están alrededor, porque el mapa ha cambiado bastante. El mapa actual de África ha cambiado. Hay muchas más naciones y naciones pequeñas. Fut era la zona al oeste de Egipto. Veamos el mapa de África. Este es un mapa actual, ¿ok? Y aquí podemos ver Egipto. Egipto, por supuesto, ahora solamente tiene este territorio, pero antes era grandísimo. ¿Ok? Era grandísimo. Aquí está Etiopía, Sudán, que toda esta área. Entonces, acá está Fut, aquí está Egipto, aquí está Cus. Veamos ahora, les hablé acerca de Cesán, eh, Seba y Dedán. Seba y Dedán son Arabia Saudita. Es Arabia Saudita. Arabia Saudita no se encuentra en el África, sino que está en Asia Occidental. Aquí está Arabia Saudita. Acá está Seba y Dedán, ¿ok? Representan a Arabia Saudita. Leamos nuevamente los versículos 5 y 6. Persia, ya sabemos quién es, Irán, Etiopía y Fut, Libia, con ellos, todos con escudo y casco. Gomer, con todas sus tropas, Bet Togarma, ya dije que es Turquía, de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Versículos 7 y 9. Fíjense lo que va a decir el Señor a Gog. Disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda. En otras palabras, toma el mando de ellos, le dice el Señor a Gog. Toma el mando de estas naciones que están contigo. Versículo 8. Después de muchos días recibirás órdenes, le dice el Señor, al fin de los años, es decir, al final de los tiempos, en los últimos días. Vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en el monte de Israel. Así que no hay duda de quién estamos hablando, que han sido recogidos en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Tú subirás y vendrás como una tempestad. Serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Ahora, veamos el siguiente mapa. Las naciones que van a venir en contra de Israel. Fíjese, en el otro no había puesto flechas, pero ahora vemos todas estas naciones: Persia, Rusia, Turquía, Gomer. Son los países que van a intervenir en este conflicto y que Dios los menciona por nombre. Pero cuando estuve leyendo, en el versículo 8 dice que acerca de Israel, y habitan seguros todos ellos. Pero alguien dirá, pero Israel no habita seguro.
Nunca han habido o nunca han habitado seguros desde que volvieron a su tierra. Y sí, han pasado ya por 3 guerras y con la de ahora son 4 guerras que han enfrentado. Y siempre, cada año, podría decir, habían pequeñas invasiones. Siempre los países alrededor estaban tirando misiles, pero no pasaba más. Israel respondía y ahí quedaba. Entonces, ¿cómo podríamos decir que habitan seguros el día de hoy? Al ver la palabra seguro en hebreo, que es betar, vemos que esta palabra literalmente significa confianza. Así que los judíos no están seguros, pero viven confiados, viven con confianza. Y fíjense que ese fue el problema que han tenido ahora. Ellos estaban tan confiados en sus equipos de defensa, porque es un ejército poderoso, una de las tecnologías, quizás uno de los países con las mejores o los mejores ejércitos, mejor aviación, mejor naval, o sea, prácticamente es un ejército poderoso, pero se descuidaron, fueron sorprendidos. Y hace unos días leí un informe acerca del New York Times, donde explicaban eh, cómo es que las fuerzas de inteligencia israelí fallaron. Veamos el informe del New York Times, ¿ok? Ahí dice, el Shin Bet. El Shin Bet es como un equipo de inteligencia israelí. El Shin Bet estaba monitoreando una actividad inusual del grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza, pero asumieron que eran ejercicios nocturnos. Su juicio esa noche podría haber sido diferente. Según el New York Times, es la opinión de ellos, si hubieran estado escuchando la radio de corto alcance de los terroristas de Hamas. Pero la inteligencia israelí había dejado de escucharlas un año antes porque no habían aportado nada durante mucho tiempo. Fíjense lo que dice. Siempre estaban atentos, escuchando, pero todos los días escuchamos, no pasa nada, y además si invaden, nosotros lo vamos a frenar, así que dejaron de escucharla como la comunicación de ellos, comunicación de corta distancia, de corto alcance. Durante la noche del 7 de octubre, bueno, lo que pasó durante la noche antes del ataque del 7 de octubre, a medida que pasaba el tiempo, el jefe del Shin Bet pensó que jamás podía intentar llevar a cabo un ataque a pequeña escala. Dijo, bueno, a lo mejor van a querer ingresar, lo vamos a frenar. Habló de sus preocupaciones con comandantes superiores y ordenó a un grupo de fuerzas antiterroristas de élite desplegarse en la frontera sur. Según 3 funcionarios de seguridad, casi hasta el comienzo del ataque terrorista, nadie creía que la situación fuera lo suficientemente grave como para despertar al primer ministro. Pero ¿para qué vamos a molestar al primer ministro? Dejemos que duerma, que descanse. Ya en la mañana le comunicamos, porque no pensaron que iba a ser algo así. Sigamos. Pero a pocas horas, como se sabe, los combatientes se vieron envueltos en un combate con miles de terroristas de Hamas que habían infiltrado en territorio israelí. Se confiaron. El pueblo israelí vivía confiado. No seguro, pero confiados. Ellos no creyeron que volverían a ser sorprendidos. Ellos tienen un lema, dice, nunca más, nunca más, pero fueron sorprendidos, como sucedió en 1973 en la guerra de Yom Kippur. Versículos 10 al 12. Así dice el Señor Dios. Sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. O sea, Dios hablando acerca de Gog. Pensamientos vendrán a su mente y él planificará un plan malvado. Versículo 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas, para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido de entre las naciones que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra. Fíjense que Gog se va a decir a sí mismo,
Iré contra la gente, contra aquellos que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan sin murallas, ni sin cerrojos y sin puertas. Ahora, esto último eh, que dice Ezequiel, o mejor dicho, de que viene el pensamiento de Gog, este pueblo que habita sin muros, sin cerrojos, sin murallas. Debemos entender que en aquel tiempo, cuando, cuando el profeta Ezequiel escribe esto, eh, no debe haber visto el profeta ciudades que no tenían muros. En aquel tiempo, todas las ciudades eran o sea, amuralladas. Hoy en día, eso es algo bastante común. Aunque las casas aquí en el Perú tienen siempre una cerca grande, ¿no? Por protección y todo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos muchas de las casas son completamente abiertas, no hay estos muros. Y fíjense que cuando volví al Perú, después de 22 años con mi esposa y con mis hijos, a mí me sorprendió algo. Me sorprendió que las calles estén cerradas con rejas. Yo vivimos en La Molina, y antes de irme todas las calles estaban abiertas, pero cuando regresé todas las calles estaban cerradas. Después me enteré que lo hicieron porque estaban construyendo el Estadio Monumental y habían habido disturbios, así que cerraron todo, ¿no? Pero todo estaba cerrado y dije, ¿y por dónde entramos ahora? Así que me sorprendió un poquito, pero por supuesto, esto es diferente a como era en la antigüedad, donde todas las ciudades es- estaban amuralladas. Ahora, los, las naciones o muchas de las naciones musulmanas desean la destrucción de Israel, desean exterminar al pueblo de Israel. Pero aquí vemos que Gog, juntamente con muchas naciones que vendrán en contra de Israel, ellos tienen otro propósito. Los musulmanes quieren exterminar a Israel, pero Gog y las otras naciones que vienen de otros lugares, lo que ellos quieren es tomar botín. Ellos quieren quedarse con las riquezas de Israel. Y es porque Israel es una nación muy próspera, muy rica. Es uno de los principales países exportadores de alimentos, de tecnología y de muchas cosas. Así que Gog y las naciones que lo acompañan vendrán a Israel para tomar botín. Eso es lo que dice la palabra. Versículo 13. Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos te dirán, ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín? Ya vimos que Seba y Dedán es Arabia Saudita. Pero, ¿quiénes son los mercaderes de Tarsis? En realidad, así como hemos visto dónde están los otros países o las otras naciones, en cuanto a Tarsis, no sabemos en realidad dónde está ubicado esta ciudad o este pueblo. Algunos creen que Tarsis es una ciudad que está ubicada al extremo oeste de España. Otros dicen que podría tratarse de Gran Bretaña. Ahora, Tarsis llegó a ser conocido como un símbolo de una tierra distante. En la historia de Jonás se menciona la ciudad de Tarsis. En el capítulo 1, versículo 13, nos dice que el profeta Jonás eh, eh, se embarca para ir hacia Tarsis con el propósito de escapar de la presencia del Señor. Él quería irse hacia lo más lejos, hacia lo más lejos. Y en ese momento seguramente Tarsis era el lugar más alejado del mundo habitado. Y Ezequiel 27:12 también menciona algo acerca de Tarsis. Fíjense lo que dice. Tarsis era tu cliente por la abundancia de toda riqueza. Con plata, hierro, estaño y plomo pagaban tus mercancías. Los de Tarsis eran comerciantes y por eso es que la Biblia los llama los mercaderes de Tarsis. Al parecer ellos exportaban metales y llevaban o trasladaban estos metales hacia donde quiera que fuera su destino.
y para eso necesitaban grandes barcos, porque a veces estos viajes podrían ser de 2 años, 3 años, o sea, tenían que ir lejos. Y por eso en la Biblia también se habla acerca de las naves de Tarsis. Pero fíjense en algo. El versículo 13 dice, y los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos. Ahora, ya hemos dicho acerca de Tarsis, que podría ser al oeste extremo de España o podría ser en Gran Bretaña. Pero ¿a quiénes se refiere con estos otros pueblos o con los pueblos que los acompañan? Leamos nuevamente Ezequiel 38:13, pero lo voy a leer de dos versiones distintas para tratar de hallar un poco de luz acerca de quiénes podrían ser estos otros pueblos. Voy a leer la versión en español de Nácar Colunga y una versión en inglés, la versión 21st Century de King James, que es una versión actualizada de la Reina Valera del 94. Veamos la versión de Nácar Colunga. Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus jóvenes leones, fíjense esa palabra, y todos sus jóvenes leones te dirán, vienes en busca de botín, has reunido toda esa muchedumbre para saquear, en busca de plata y de oro, para robar ganados y riquezas, para hacer gran botín. Y fíjense en la versión en inglés, la versión 21st Century de King James, ahí también menciona a Seba y Dedan and the merchants of Tarshish with all the young lions, que es lo mismo que leones jóvenes. Así que si Tarsis fuese Gran Bretaña, entonces the young lions serían los Estados Unidos y quizás Australia y las colonias británicas de antes. Ahora, fíjense lo que va a decir Seba y Dedán, que es Arabia Saudita, y lo que van a decir los mercaderes de Tarsis. ¿Has venido para tomar botín? ¿De verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensas que puedes llevarte los animales, apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? Pero fíjense en lo siguiente, ellos simplemente están haciendo una pregunta, les preguntan, ¿ustedes creen que pueden hacer eso? ¿Pueden creer que van a ir y que van a invadir y que van a tomar sus cosas, que van a tomar sus riquezas? Ellos van a preguntar, pero no van a intervenir en el conflicto. Se van a mantener al margen de las cosas. Les cuento algo. A finales de septiembre de este año, Arabia Saudita e Israel estaban por firmar un acuerdo de paz, un acuerdo histórico. Seguramente algunos de ustedes han oído de ese acuerdo que estaba firmando, ¿verdad? Javier, algunos de ustedes. Ok, estaban por firmar un acuerdo histórico. Ese pacto podría haber cambiado el panorama de todo Medio Oriente, pero eso era algo que Irán definitivamente no quería, porque una vez que Arabia Saudita e Israel hubiesen firmado este pacto, muchos países seguramente se hubiesen unido, hubiesen también querido firmar este pacto. ¿Y qué pasó unos días después? El ataque del 7 de octubre. Y todo cambió. El príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo, ¿sabes qué? Aquí quedamos con este acuerdo. Ya no va más. Se paralizó todo. Un acuerdo que se había trabajado por mucho tiempo quedó en el aire. Mostremos el mapa, veamos el mapa de Arabia Saudita y ahí también está el príncipe heredero, es un joven príncipe heredero de la corona de este país. ¿Okay? Ahora, quiero que se fijen, aquí está Arabia Saudita, aquí está Yemen. Les comenté la semana pasada que en Yemen también hay un grupo terrorista, los Houthis, un grupo terrorista financiado por Irán. Y lo que sorprende es que hace unos días, también seguramente ustedes han leído que los Houthis en Yemen lanzaron misiles balísticos hacia Israel. Estados Unidos, que tiene varios portaaviones aquí en el Mar Rojo, eh, derribaron varios de estos misiles, pero siguieron mandando misiles y Arabia Saudita interceptó y destruyó varios de estos misiles que estaban siendo lanzados desde Yemen a Israel. Los destruyó en el aire. Yo no diría, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Por qué lo harían si ya no les interesa nada de Israel? Si ya no quisieran nada con ellos. Ellos simplemente se van a mantener ahí, como diciendo, no pasen por acá, no vamos, o sea, pero ellos se van a mantener al margen. Por otro lado, Estados Unidos ha sido siempre el principal aliado de Israel, de la zona en Medio Oriente. Y aunque pareciera, por todo lo que se escucha, que Estados Unidos está con Israel, Estados Unidos está jugando de ambos lados. Y no sorprendería que en algún momento Estados Unidos dejara solo a Israel. Más aún, cuando gran parte de la población estadounidense como nunca está en contra de Israel. Estados Unidos siempre ha sido un país, la población, que siempre ha estado al lado de Israel. Pero hoy en día el país está completamente dividido. Casi la mayoría de izquierda en Estados Unidos y muchos jóvenes están en contra de la nación de Israel y se han vuelto pro Hamas. Esas protestas van en aumento. Y ustedes pueden leer en noticias en cuántas ciudades se están dando estas protestas tremendas, gigantescas en contra de Israel. Pero no solamente son protestas, sino que hoy en día muchos judíos viven temerosos. Han sido atacados en las calles, aquellos judíos americanos. Incluso hace unos días mataron a un señor viejito, no tan viejito, tenía más o menos 65 años. Él salió a una marcha a favor de Israel. Él estaba con su bandera y vino un pro palestino, joven de 35 años, y con el megáfono que tenía en la mano le metió en la cabeza, acá en la nuca, y el viejito se cayó desangrado, lo llevaron al hospital y murió. Y ustedes vean, ¿qué dicen los medios de comunicación? Nada. No, simplemente fue el momento, fue un enojo. Pero si hubiese sido al contrario, hubiese sido otra cosa. Y así hay mucho odio que se está levantando, como nunca. Y eso influye mucho en el país, influye mucho en la política. Ahora, desde que llegó el presidente Biden a la Casa Blanca en enero del 2021, una de las primeras cosas o acciones que hizo fue desbloquear las sanciones económicas a Irán, sanciones que había impuesto el presidente Donald Trump sobre el Estado Islámico de Irán. Irán estaba al borde de la quiebra, el régimen estaba por caer. Hace algunos años atrás ustedes escucharon todas las protestas que se habían levantado, el régimen estaba temblando, pero llegó Biden y eliminó todas las sanciones y Irán se comenzó a fortalecer nuevamente. Y algo más que sucedió solamente semanas antes del ataque de Hamas a Israel. El presidente Biden firmó un acuerdo con Irán, un acuerdo sobre canje de prisioneros. 5 prisioneros por 60.000 millones de dólares. Una tremenda torpeza. Firmó y les dio acceso a todo este dinero al régimen de Irán. ¿Y para qué creen ustedes que van a usar este dinero? Para avanzar con su plan nuclear y financiar a los grupos terroristas que tienen en distintos países de la región. Leamos los versículos del 14 al 16. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y dile a Gog, así dice el Señor Dios, en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días. Nuevamente habla de los tiempos finales, de los últimos días. Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan, dice el Señor, cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh God. Versículos 17 y 18. Así dice el Señor Dios. Eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos, los profetas de Israel, que profetizaron en aquellos días durante años que yo te traería contra ellos. Sucederá en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, declara el Señor, que subirá mi furor y mi ira. Sucederá en aquellos días.
que subirá, mi furor y mi ira. Esto es en aquel día, cuando Gog y los ejércitos que están con él vengan a querer destruir a Israel. A través de la historia hemos visto que Dios ha peleado por Israel, que Dios ha defendido a Israel. Muchas de las batallas que encontramos en la Biblia hablan de la intervención de Dios a favor del pueblo de Israel. Dios ha derrotado a los ejércitos enemigos de Israel haciendo caer granizo, haciendo caer fuego y azufre, trayendo plagas contra sus enemigos como sucedió en Egipto, confundiéndolos y haciendo que se maten unos a otros. Y Dios, una vez más, se va a manifestar en esta batalla en la que habla Ezequiel capítulo 38. Y se va a manifestar de una manera sobrenatural. Es Dios quien va a intervenir y destruir a Gog y a las naciones que vienen con él en contra de Israel. No lo hará el ejército israelí. Si Israel derrotara al grupo terrorista Hamas y tal vez se mete Hezbollah y algunos otros players como los Houthis y todo, y Israel logra vencerlos, entonces no estamos hablando de la batalla de Gog y Magog. Pero si esto se extendiera y comenzamos a ver movimientos de otras naciones, de las que hemos mencionado, entonces Israel estará al borde de la exterminación. Y es allí cuando Dios va a intervenir, si es que fuese ese el escenario. Y ahora fíjense lo que se va a describir en los siguientes versículos, los eventos sobrenaturales que Dios va a realizar en contra de Gog y de las naciones que vendrán en contra de Israel. Versículos del 19 al 23. Y en mi celo, dice el Señor, y en mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Pero fíjense, hermanos, ese terremoto se va a sentir en todo el mundo. Va a ser algo, un sacudón, un movimiento global. Eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 20. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres, dice, y todos los hombres sobre la superficie de la tierra temblarán en mi presencia. Definitivamente parece que será algo global. También se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. En todos mis montes llamaré la espada contra Gog, declara el Señor Dios. La espada de cada cual se volverá contra su hermano. Fíjese lo que va a suceder. Dios va a hacer que entre ellos se maten. Uno dirá, pero ¿cómo puede pasar eso? Dios va a hacer que entre ellos se maten cada uno. Versículo 22, con pestilencia, miren lo que el Señor va a derramar, con pestilencia y con sangre haré juicio contra él, contra Magog. Haré caer una lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Y mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones. Y esto es tremendo. Y sabrán todo el mundo que yo soy el Señor. Ahora veamos el capítulo 39. Los primeros dos versículos son una repetición del mandato que Dios le da al profeta Ezequiel, pero también describe acerca de la caída de Gog. Leamos los versículos del 1 al 5. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal.
te haré dar vuelta y te empujaré. Te recogeré de las partes remotas del norte, es decir, desde lo más alejado, y te traeré contra los montes de Israel. Versículo 3. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, porque soy yo el que ha hablado, declara el Señor Dios. Fíjense lo que el Señor hará cuando Gog y los ejércitos que lo van a acompañar lleguen a Israel. El Señor dice, voy a romper el arco de tu mano izquierda y derribaré las flechas de tu mano derecha. En otras palabras, los va a inhabilitar, los va a incapacitar para pelear. Ahora, debemos entender que cuando Ezequiel escribe esto, muchos años atrás, miles de años atrás, en aquel momento se utilizaban flechas, arcos, espadas, escudos para pelear. Hoy en día ya no se usan flechas. Tal vez algunos usan flechas por diversión, pero ya no se usan flechas. Fíjense los armamentos que se usan hoy en día. Tanques superpoderosísimos, aviones supersónicos, misiles. Las flechas de aquel tiempo podrían ser esto. Estas son las flechas. ¿Ok? Los misiles, helicópteros, portaaviones, ya no me alcanzó espacio para poner un portaavión. Pero fíjense las armas que se usan hoy en día. Ya no son escudos, ya no son espadas, ya no son flechas. Versículo 6. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas y sabrán que yo soy el Señor. Así que el juicio no estará limitado al ejército de Gog que ha invadido la tierra de Israel, sino que el juicio también se extenderá a la tierra de Gog, es decir, a Magog y a todas las naciones que habitan confiados en las costas. Versículos 7 y 8. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más, dice el Señor, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Ciertamente viene y se cumplirá, dice el Señor. Lo que está anunciado, lo que está profetizado, dice, viene y se cumplirá, declara el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. Versículos del 9 al 16. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las armas y quemarán escudos, broqueles, arcos y flechas, mazos y lanzas y harán fuego con ellos durante 7 años. No tomarán leña del campo ni la recogerán de los bosques, porque harán hogueras con las armas, despojarán a sus despojadores y saquearán a sus saqueadores, declara el Señor Dios. Bueno, ahí está hablando que usarán estas armas como leña para poder abrigarse como combustible. En otras palabras, no solo van a quemar las armas, sino que no van a necesitar ningún otro tipo de energía. Estas armas van a proveer toda clase de energía que Israel vaya a necesitar por los siguientes 7 años. Y ya vamos a ver eso en otro tema. ¿A qué se refiere todo esto? Los siguientes 7 años. Versículo, y sucederá en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar. Aquí está hablando al oeste del mar muerto. Y cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog con toda su multitud y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Versículo 12. Durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará y será para ellos memorable el día
en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Escogerán hombres que constantemente recorrerán la tierra, es decir, van a escoger gente profesional, expertos. Escogerán hombres que constantemente recorrerán la tierra y entierren a los que pasan, a los que queden sobre la superficie de la tierra para limpiarla. Después de 7 meses harán un reconocimiento. Cuando pasen los que recorran la tierra, el que ve un hueso humano pondrá una señal junto a él. O sea, puedes ver un hueso, un cuerpo, no lo debes de tocar. Debes poner simplemente una pequeña señal. Es decir, acá hay un hueso, acá también van a poner una señal. Dice, hasta que los sepulteros lo entierren en el valle de Hamón Gog. Y el nombre de la ciudad será Hamona y dejarán limpia la tierra. Así que no cualquiera podrá enterrar el cuerpo de alguien que haya sido tirado sobre la tierra, sino que serán equipos especiales, gente profesional, quienes se encargarán de recoger los huesos y llevarlos al valle de los pasajeros, al valle de las multitudes de Gog y enterrarlos. Y uno se preguntará, pero ¿por qué tanto cuidado? O sea, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿puedo agarrar con un palito, con lo que sea? No, dice, no. Dice, pero y uno puede hacerse muchas preguntas, pero veamos un versículo, veamos un pasaje de Zacarías. Zacarías también habla acerca de la restauración de la nación de Israel y habla lo que sucederá al final de los tiempos, cuando el Señor regrese. Habla acerca de qué sucederá con los enemigos de Israel, con aquellos que vengan en contra de la ciudad de Jerusalén. Leamos Zacarías 14:12. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Fíjense lo que dice, se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Esto suena como una muerte producida por una intensa radiación. Pero bueno, cada uno puede sacar su propia conclusión de lo que esto podría significar. Pero lo que sí sabemos es que nadie podrá tocar esos huesos, por alguna razón, sino solamente profesionales, expertos. No lo toques, pongo una señal y deja que los expertos vayan y lo agarren y lo muevan y lo entierren en aquel lugar. Podría tratarse también de armas nucleares que puedan ser utilizadas en aquella guerra. Veamos los versículos 21 y 22. Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. La casa de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios desde ese día en adelante. Ese marca el día en que Israel vuelve al Señor, en el que Israel regresa al Señor. Ese es el día. Dice, la casa de Israel sabrá que yo soy el Señor desde ese día en adelante. Versículos 23 al 29. Las naciones sabrán que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad, porque actuaron pérfidamente contra mí. Escondí pues mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios, y todos ellos cayeron a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones, así los traté, y de ellos escondí mi rostro. Eso es hasta ahora. Versículo 25. Por tanto, así dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. Versículo 27. Cuando yo los traiga de entre los pueblos, eso ya sucedió, y reúna de las tierras de sus enemigos
seré santificado. Seré santificado entre ellos, ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones. Es decir, el Señor los esparció. Y dice, y después los reuní. El Señor los sacó de su tierra, pero el Señor mismo los hizo volver. Y después los reuní de nuevo. ¿En dónde? En su propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. Versículo 29, fíjense en esto. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Así que el resultado final de la batalla de Gog y Magog, de la invasión de Gog y Magog, será el arrepentimiento de la nación de Israel y su restauración espiritual. Y la nación de Israel ya está de vuelta en su tierra. Eso ya sucedió. Pero este evento que habla Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog, los va a sacudir y va a traer a la nación de Israel al arrepentimiento. Y esto sucederá. Entonces sucederá lo que dice el versículo 29, y no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu, dice el Señor, sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Ezequiel 38 y 39 pareciera estar listo para suceder. Las naciones que se mencionan aquí están en posición, se han aliado de una manera u otra en los últimos años. Y si tú estás al tanto de las noticias, entonces sabrás que es así. Si no ves noticias, seguramente no estás enterado de cómo se están moviendo las naciones o cómo están haciendo pactos. Pero si tú estás enterado de cómo se mueven las cosas en el mundo, sabrás que estas naciones que se mencionan aquí, de una u otra manera, se han aliado. Ahora, no estoy diciendo que la guerra que se está dando en este momento sea la guerra de Gog y Magog. Tampoco podemos decir definitivamente que no es. Si la guerra, esta guerra que se está dando, se, eh, se extendiera, si esta guerra se intensifica al punto que Israel está por ser destruida, entonces escuchen, hermanos, Dios va a intervenir y Dios va a derrotar a los enemigos de Israel, a todas las naciones que vienen en contra de ellos. Si Israel los derrota, entonces todavía no estamos hablando de este conflicto, pero si esto se intensifica y comenzamos a ver el movimiento de estas naciones que la Biblia menciona, entonces Dios va a intervenir y Dios los va a derrotar a todas aquellas naciones. Así que debemos orar por Israel, claro que sí, pero el Señor los tiene en sus manos. Dios tiene cuidado de la nación de Israel. Dios los va a proteger. Dios los va a guardar. Yo creo que por quienes más nos debemos de preocupar es por nosotros mismos. Debemos de preocuparnos por nuestro país, por toda la gente que no conoce del Señor. Debemos de compartirles el Evangelio a tanta gente que vive perdida y sin esperanza. Ellos son los que necesitan del Señor. Dios tiene al pueblo de Israel en sus manos. Muchos dirán y pensarán y tal vez querrán la destrucción de Israel, pero eso no va a suceder. Por más que quieran, no va a suceder, porque Dios los protegerá. Aún hasta el último minuto, cuando ya se vea todo perdido, Dios intervendrá. La invasión de Gog y Magog sucederá antes que inicie la semana 70 de Daniel, es decir, antes del periodo de la gran tribulación, la cual culmina con la batalla de Armagedón. Y de allí viene la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, con todo poder y gloria a la tierra.
a establecer su reino milenial. Ahora, ahora mismo, hermanos, nos encontramos entre el capítulo 37 y 38 de Ezequiel en cuanto al mundo concierne al día de hoy. Como vimos, el capítulo 36 ya se cumplió, que es el restablecimiento de la tierra de Israel. Su tierra ya fue restaurada. El capítulo 37, acerca de los huesos secos, la visión de los huesos secos, se cumplió en mayo de 1948. Israel ya está de vuelta en su territorio y el capítulo 38 y 39 podría suceder pronto, pero eso solo Dios lo sabe. Él sabe cuándo exactamente. Pero déjenme decirles algo. Al ver la situación en la que el mundo se encuentra el día de hoy, al ver la condición moral de la sociedad, estoy hablando de manera general, de la sociedad mundial, a ver cómo es que ahora se justifica lo mal, cómo es que se aprueban leyes de cosas que están incorrectas, de cosas que están mal como si fuesen buenas, de cómo se quiere replantear el matrimonio, una institución establecida por Dios desde el inicio de la creación. ¿Y cómo es hoy en día la condición del corazón del hombre? ¿Cómo es que el hombre vive cada vez más a espaldas del Señor? Y no solamente estoy hablando de, de incrédulos, sino también de creyentes, que por más que digan que son cristianos, Dios no es lo principal en sus vidas, sino que otras prioridades son su prioridad. Están en otras cosas. Están tan concentrados en las cosas del mundo que piensan de que esto nunca podría pasar. Pero yo les digo, es momento de volver al Señor, de buscar al Señor realmente, de buscar de Dios. No seamos como aquellos que dicen, no, no va a pasar, ya pasó tanto tiempo, no, el Señor no va a venir. No pensemos así porque sería el peor error que podríamos tener. Y viendo todas estas cosas, viendo todo lo que está pasando en el mundo, la condición del hombre, la decadencia moral en nuestras sociedades, cómo es que a lo malo se le llama bueno ahora. ¿Qué crees que todo esto nos indica? Cuando veáis todas estas cosas, dice la palabra, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y quizás, hermanos, quizás pronto estemos con el Señor. Así que mira hacia arriba y levanta la cabeza, porque el tiempo está cerca. Todo tristes, hermanos. No hablamos acerca de que esperamos al Señor. Estemos listos. El tiempo está cada vez más cerca. El Señor podría venir en cualquier momento por su iglesia. Así que gocémonos y preparémonos. Y fijemos nuestra mirada hacia el Señor. Que nuestra vista esté hacia arriba, en las cosas del Señor y no en las cosas de este mundo. No te afanes por las cosas de aquí abajo. No te afanes por las cosas de este mundo. Busca al Señor y trabaja en su obra. Amén. Vamos a orar.